Bueno, ahí les voy a compartir la pantalla. Se ve grande, ¿no? Sí, Sí, se ve está, grande. está en la presentación. Bueno, lo que les decía es que vamos a continuar en lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Y hasta ahora lo que estuvimos trabajando en lo que tiene que ver con esta cuestión de la responsabilidad civil fue la función preventiva y empezamos a analizar la función resarcitoria. Dijimos que para que exista función resarcitoria, se tienen que dar los cuatro presupuestos de la responsabilidad civil. Si algún alumno está pidiendo que lo agreguen, me avisan, ¿sí? Les decía que para el ejercicio de la función resarcitoria de la responsabilidad civil se tienen que dar los cuatro presupuestos: la antijuricidad, el factor de atribución, el daño y la relación de causalidad. Vimos la clase pasada que para que haya antijuricidad tiene que haber una acción o una omisión que causa un daño y que no está justificada. Y hablamos también de las causas de justificación y hablamos del consentimiento informado y hablamos de la asunción de riesgo o la exposición voluntaria por parte de la víctima a situaciones de peligro. Todo eso es lo que analizamos la clase pasada dentro del análisis de las causas de justificación. Bueno, entonces, si tenemos una acción o una omisión eh, que genera un daño y que no está justificada, es decir, que tenemos un comportamiento antijurídico porque se viola ese deber general de no dañar a otro o la palabra empeñada en un contrato, ese pacta sunt servanda, vamos a pasar a analizar si hay un factor de atribución. ¿Qué es un factor de atribución? Es un motivo o razón suficiente para asignar o atribuir responsabilidad, ¿sí? Es decir, primero yo voy a verificar si hay un comportamiento o una omisión antijurídica, y si la hay, voy a pasar a analizar si se da este factor de atribución, es decir, el fundamento por el cual yo voy a atribuir responsabilidad al sindicado como responsable. Ahora bien, ¿qué dice el código en cuanto a los factores de atribución? Si bien no define lo que es un factor de atribución, ya dijimos que es un motivo o razón suficiente para asignar o atribuir responsabilidad, dice en qué se pueden basar estos factores de atribución. Y dice el 1721, la atribución al daño al responsable pueden basarse en factores objetivos o subjetivos. Y en ausencia normativa, el factor de atribución es la culpa. Este artículo 1721 le da preeminencia en consonancia con el criterio del Código Velezano al factor subjetivo por sobre el factor objetivo. Esto es un poco lo que estuvimos trabajando en las últimas clases, ¿sí? Ahora, seguimos avanzando. El artículo 1724 nos va a decir o nos va a hablar de los factores subjetivos. Después nos vamos a dedicar a los factores objetivos. Y dice el 1724, son factores subjetivos. Recordemos que los factores pueden ser subjetivos u objetivos. Son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. Y este artículo 1724 define lo que es la culpa, ¿sí? Y dice que la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de la persona, el tiempo y el lugar. Me voy a detener acá. Cuando necesitamos definir qué es la culpa como factor de atribución subjetivo, esta es la definición de lo que es la culpa, ¿sí? La culpa es la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de la persona, del tiempo y del lugar. ¿Por qué? Porque la culpa se analiza en concreto. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez, al momento de establecer o dictaminar si un sujeto ha obrado con culpa, tiene que analizar la naturaleza de la obligación de ese sujeto y también tiene que analizar las circunstancias de esa persona en ese tiempo y en ese lugar. Podemos circunscribir un ejemplo, siempre voy con la misma cuestión. Supongamos que necesitamos determinar la diligencia o no de un médico en un asentamiento, en un centro sanitario, ¿sí? O en una salita sanitaria, en el medio de una provincia perdida en el medio de la nada, que no tiene ningún recurso, no cuenta con ninguna aparatología para poder establecer un diagnóstico y recibe un paciente.
frente a la imposibilidad de establecer un diagnóstico por no tener los elementos necesarios para ello, decide el traslado al paciente y en ese traslado el paciente fallece. ¿Sí? Bueno, el juez en ese caso lo que va a tener que establecer es si la diligencia debida, según la naturaleza de la obligación, en ese caso, para ese médico, en ese lugar y en ese tiempo, demandaba que este médico realizase o llevase a cabo un traslado. Y en ese caso podemos concluir que frente a la imposibilidad de establecer un diagnóstico y con este diagnóstico establecer una terapéutica, bueno, es claro que la diligencia debida exigía, ¿sí?, la conducta llevada a cabo por ese médico. Ahora, si remontamos o traspolamos esa situación a un médico de la ciudad de Buenos Aires que recibe un paciente en un centro de alta complejidad que cuenta con la aparatología necesaria para poder establecer el diagnóstico de ese paciente y determinar su gravedad, ¿sí?, o no, y este médico, en vez de llevar adelante todos los estudios de rigor, ¿sí?, para ver la gravedad o no del paciente, decide el traslado y en ese traslado el paciente fallece, bueno, acá el juez va a llegar a la conclusión que ha habido una omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación de ese médico y atendiendo las circunstancias de ese médico en ese tiempo y en ese lugar. ¿Por qué? Porque este médico de este instituto de alta complejidad contaba con todos los recursos eh, disponibles para poder establecer un diagnóstico y si hubiese llevado adelante lo que la diligencia de vida le exigía, que era llevar adelante los estudios de rigor necesarios, hubiese determinado que este paciente no podía ser trasladado y que necesitaba una atención urgente. Si hubiese llevado a cabo dichas medidas, el daño no se hubiese ocasionado, ¿sí? Entonces, en un análisis de relación de causalidad, van a ver que no es la misma situación en un caso y en el otro. ¿Sí? Y, entonces, vuelvo a recalcar, la omisión de la diligencia debida, que en la culpa se analiza en concreto, ¿sí? No se analiza en abstracto, sino que se analiza en concreto. Y después, el 1724 lo que dice es que comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. Acá también me quiero detener porque es un error muy común cuando queremos definir a la culpa, decir que la culpa es la imprudencia, la culpa es la negligencia o la culpa es la impericia. En realidad, estas son manifestaciones de la culpa. La culpa es la única definición de la culpa es la omisión de la diligencia debida, según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de la persona, del tiempo y el lugar. Es la única definición de lo que es la culpa. ¿Cómo se manifiesta? ¿Sí? Entonces, se puede manifestar a través de una imprudencia, de una negligencia o de una impericia. La negligencia es cuando eh, actúo por debajo de lo que la diligencia debida exigía. La imprudencia es cuando hago más, ¿sí?, de lo que la diligencia debida exigía. Y la impericia es cuando no cumplo con las reglas que regulan determinada actividad, como por ejemplo, los médicos incurren en impericia si no respetan los deberes que tienen que cumplimentar como médicos, ¿sí?, que su experticia exige. Ahora, este artículo 1724 también nos habla del dolo como factor de atribución subjetivo. Dice, el dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional. Me voy a quedar hasta acá. Esto es lo que en el Código de Vélez se denominaba, o lo pueden encontrar en cualquier libro, como el dolo delictual, es decir, la intención deliberada de causar un daño. ¿Sí? Eh, en el Código de Vélez se reconocían tres acepciones o definiciones de lo que es el dolo. Una era el dolo delictual, que es este que nosotros tenemos en el 1724, pero también teníamos un dolo como vicio de la voluntad, eh, que estaba referido a aquellos actos, eh, lo definía el código en el 931 como toda aserción de lo falso, disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con el fin de viciar la voluntad de una persona, ¿sí? Esto es el dolo engaño propio de los vicios de los actos jurídicos. Bueno, está en una definición de lo que es el dolo. Pero, y después teníamos otra definición que es la del dolo contractual,
que es el incumplimiento deliberado del contrato. Lo que se buscaba era el incumplimiento del contrato, o la intención estaba dirigida al incumplimiento del contrato, no así a las consecuencias o a los daños derivados del incumplimiento del contrato. Pero al margen de eso, todas estas diferentes acepciones del dolo eh, quedan eliminadas en este Código Civil y Comercial, que solamente hace referencia a la producción de un daño de manera intencional, ¿sí? Y después aparece otro supuesto del dolo o otra subcategoría del dolo, que es la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, que es lo que se conoce en el derecho penal como ese dolo indirecto o dolo eventual. Manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Es decir, que tenemos dos tipos de dolo, un dolo directo y un dolo indirecto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Sí, bien. Además de los factores Sí, subjetivos, aparecen los factores objetivos de atribución de responsabilidad. A ver, cuando estamos frente a un factor de atribución objetivo de responsabilidad, se desplaza el análisis de la culpabilidad a la causalidad. ¿Sí? Ya no nos importan los aspectos subjetivos de la gente, no nos importa si el que causa el daño lo hace con culpa o lo hace con dolo, porque acá el, el análisis está puesto en la relación de causalidad. Y los factores objetivos, si bien no están definidos en el Código Civil y Comercial, fíjense en que no tenemos una definición de lo que es un factor de atribución objetivo. Simplemente el 1722 lo que dice es, el factor de atribución es objetivo cuando la culpa de la gente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. Es decir, que lo define por la negativa. Lo que dice es cuando la responsabilidad no es subjetiva, bueno, vamos a estar frente a un factor de atribución objetivo. Y la realidad es que los factores o la mayor cantidad de daños que se dan en nuestra actualidad, en lo que es el moderno derecho de daños, se basan en factores de atribución objetivos, ¿sí? Estos factores de atribución objetivos tienen su origen en el año 1968 cuando la ley 17711 incorpora en nuestro ordenamiento jurídico lo que en ese momento se conocía como la teoría del riesgo. Es decir, antes de 1968, circunscríbanse al tiempo, ¿sí? Antes de 1968 no teníamos una atribución de responsabilidad a título objetivo. Regía ese principio del Código Velezano de que no había responsabilidad sin culpabilidad. Es decir, que yo, para poder atribuirle responsabilidad a alguien, tenía que probar un aspecto subjetivo que versase o sobre la culpa o sobre el dolo. Si no, no había responsabilidad. ¿Sí? Entonces, con la introducción o la incorporación de la ley 17711 en el año 1968 de los factores objetivos, bueno, vira el análisis y se incorpora el concepto de lo que es el riesgo, ¿sí? ¿Qué es esto del riesgo? Lo que se plantea en ese momento es que cuando una persona incorpora en la sociedad una cosa que tiene aptitud para causar un daño por su propio riesgo, es decir, no hay una categoría de cosas riesgosas, eh, pero las cosas, ¿sí? Pueden causar daños. Bueno, cuando estos daños se materializan, es el dueño guardián el que tiene que reparar esos daños. Y esto tiene que ver, o, mm, ¿por qué incorporamos los factores objetivos? Bueno, porque la sociedad fue evolucionando y en el Código de Vélez era impensado el auge de la industrialización, el auge de la incorporación de las maquinarias en las sociedades, etcétera. Pero bueno, esas exigencias demandaron nuevas eh, soluciones ante la causación de daños. Entonces, la incorporación de cosas en la sociedad generaba la necesidad de que cuando el daño había sido causado por esa cosa, eh, alguien tenía que reparar ese daño. ¿Y quién es este alguien? Bueno, es el dueño o el guardián, ¿sí? Es aquel que tiene la propiedad de la cosa o aquel que tiene el dominio, ¿sí? Porque tiene la guardia técnica, material o jurídica de esa cosa.
¿Se acuerdan que en la clase, en la clase que no la pasada, sino la anterior, eh, que estuvimos ahí que estuve yo presente, hice una discriminación entre los daños que podían ser causados con la intervención de cosas o sin la intervención de cosas? Entonces yo les decía, bueno, si el daño es causado sin la intervención de cosas, quiere decir que el- en la causación del daño no hay en danza una cosa, como si yo le pego a alguien con la mano o lo empujo y le genero un daño, ¿sí? Bueno, entonces esos supuestos no hay una cosa eh, en juego, ¿sí? O en danza en la causación de ese daño. Entonces, en esos casos, es un caso en el cual la responsabilidad va a ser subjetiva. Habría que acreditar un factor de atribución subjetivo que va a ser la culpa o el dolo, o el dolo indirecto. Ahora, puede ser que el daño sea causado con la intervención de cosas. Y en esta situación se puede dar una doble situación, que el daño sea causado con la cosa, ¿sí? O que el daño sea causado por la cosa. Cuando el daño es causado con la cosa no se independiza del accionar humano, sino que actúa como una extensión, ¿sí? De la acción humana. Como si yo con un palo golpeo a una persona, bueno, entonces en ese caso eh, hay una cosa dando vueltas en la causación del daño, pero esa cosa no se independiza de mí. No es que la cosa causa el daño por sí sola. Entonces, en ese caso, también el factor de atribución va a ser subjetivo a título de culpa o de dolo. Bueno, yo cuando le inicio el reclamo a aquel que me pegó con ese palo en la cabeza y me generó cualquier tipo de daño de los cuales después vamos a hablar, lo que voy a tener que probar es que lo ha hecho dolosamente o lo ha hecho por lo menos con culpa, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Ahora, Sí, cuando el daño es causado también eh, con una cosa que está en danza, o está en juego, o está en la situación, pero esta cosa es la que causa el daño, porque la cosa se independiza del accionar humano, ¿sí? Es la que causa el daño por sí. Entonces acá hablamos de un daño causado por la cosa, ¿sí? Que en realidad se denomina por el riesgo o vicio de la cosa. Entonces acá es el dueño o el guardián el que va a tener que responder, pero ya no por un factor de atribución subjetivo, sino por un factor de atribución objetivo. ¿Y por qué? Porque él incorporó cuál va a ser el fundamento por el cual le vamos a atribuir responsabilidad, y va a ser porque él incorporó en la sociedad esa cosa, ¿sí? Que tiene aptitud para causar un daño, y cuando ese daño se materializa o se materializó, él como dueño guardián tiene que repararlo. Entonces yo les decía esto de cuando yo pongo en la calle un vehículo, eh, esperen que hay un micrófono ahí. Cuando yo pongo en la calle un vehículo, bueno, genero un riesgo, ¿sí? Del otro lado, recuerdan como estuvimos hablando en la clase pasada, hay una exposición por parte de la víctima a una situación de peligro, que la situación de peligro justamente es esta, la que alguien incorpore en la calle o en la sociedad un vehículo que es susceptible de causar un daño, que se puede materializar en atropellar a un peatón, etcétera. ¿Me van siguiendo cómo vamos, digamos, engranando las piezas de lo que vamos hablando? Entonces, cuando yo me compro un auto y lo pongo en la calle, bueno, genero un riesgo, ¿sí? Entonces, si con mi vehículo causo un daño porque atropello a un peatón, atropello a un ciclista o a alguien que va en un monopatino, etcétera, eh, tengo que responder, ¿sí? A título objetivo o una imputación de responsabilidad objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que yo voy con mi vehículo a eh, 20 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora, tengo el carné habilitante para circular con ese vehículo, el auto es nuevo, no tiene ningún desperfecto mecánico, mantengo el dominio del control del vehículo, respeto las señales de tránsito, ¿sí? Porque no violé, no infringí ninguna norma de tránsito. Manejo en condiciones óptimas, tanto físicas como psíquicas, porque
no tengo ningún impedimento físico para circular ese vehículo, estoy lúcido porque no estoy ni borracho ni drogado ni nada. Sin embargo, el siniestro se puede dar, ¿sí? Puede ser que yo atropelle a alguien. Entonces, cuando esto se genera o cuando esto se da, yo no le puedo decir al juez, señor juez, al momento de contestar la demanda, ¿no? Como demandado. Mire, yo iba a 25 por una calle a la que puedo ir a 60 o a 40, eh, tenía el dominio del vehículo, el auto es nuevo, tenía carnet, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el juez me va a decir, todas estas cuestiones que usted está alegando como su defensa hacen a un factor de atribución subjetivo. Y acá la imputación de responsabilidad es objetiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted creó una situación de riesgo al incorporar un vehículo en la sociedad. Como usted creó, ¿sí? Asumió la creación de este riesgo, si este riesgo se traduce en un daño, como dueño guardián tiene que reparar los daños que se generen. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Esto quiere decir que eh, aquel que incorpora en la sociedad una cosa necesariamente va a ser responsable por el solo hecho, no, ¿sí? Puede de alguna manera eximirse de responsabilidad. Es decir, eh, no es que por el solo hecho de incorporar un auto en la sociedad no voy a poder eximirme de responsabilidad. No, pero lo que voy a tener que hacer no es alegar una situación subjetiva, sino que lo que voy a tener que hacer es quebrar el nexo de causalidad, ¿sí? Es decir, el nexo de causalidad que yo pongo al momento de incorporar un auto en la calle, bueno, de alguna manera, en este caso puntual, yo voy a poder acreditar o alegar y acreditar que ha sido desvirtuado de alguna manera por otra relación de causalidad que entra a jugar en la causación del daño y que de alguna manera quiebra, por decirlo en términos claros, la relación causal que yo puse en el hecho. ¿Hasta ahí me siguen? Si alguien no me sigue, me dicen, ¿sí? Es decir, hay una relación causal, que es la que yo pongo al momento de poner un auto en la calle, y otra relación causal, ¿sí? Que viene a jugar de alguna manera o a conjugar en la causación del daño. Entonces hay que ver cómo esta relación de causalidad influye, ¿sí? Desvirtuando total o parcialmente el nexo causal generado por mí como dueño o guardián de ese vehículo. Y esto va a ser eh, una causa ajena. Y esta causa ajena se va a traducir en un hecho de la víctima, en un hecho de un tercero por el cual yo no tengo que responder, o el caso fortuito. Entonces, en ese caso, yo como dueño de ese vehículo, si me quiero eximir de responsabilidad, voy a tener que alegar y probar, por ejemplo, que el peatón cruzó donde no debía, que fue imprudente, que cruzó intempestivamente, que teniendo la señal de cruce peatonal a media cuadra, cruzó media cuadra antes, corriendo, mirando el celular, y fue por eso que se generó el siniestro de la circulación. Entonces, en ese caso lo que va a suceder es que, de alguna manera, ese damnificado lo que va a hacer es generar una causa ajena que desvirtúe total o parcialmente la relación causal que yo puse como dueño guardián de ese vehículo. Después habrá que ver en el caso puntual cómo ese hecho del damnificado, cómo esa causa ajena influye en la causación del daño, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque en esto de la circulación de los vehículos, bueno, la doctrina y la jurisprudencia tienen entendido que eh, no me van a liberar o eximir totalmente de responsabilidad, porque lo que se dice es que cuando uno maneja un vehículo, tiene el dominio de un vehículo, ¿qué pasa? Tiene que estar atento a todos los movimientos de la circulación de los peatones, porque se entiende per se o desde el vamos que el peatón es imprudente, que es negligente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peatón justamente es la parte débil de esta cadena. Entonces, no es que el peatón tiene que estar pendiente de los movimientos del vehículo, sino que es aquel que tiene el dominio de ese vehículo el que tiene que estar atento a los movimientos del peatón. Por eso es que eh, se exige, digamos, de alguna manera
un cuidado mucho más importante que en otras situaciones. Y en este caso, lo que va a determinar el juez es que este hecho del damnificado interrumpe parcialmente el nexo causal y dirá, bueno, en este caso el propio damnificado se va a tener que hacer cargo de un 40% de la causación del daño por la causa que él mismo incorporó en esta situación dañina o dañosa. ¿Sí? Eh, Esta es una situación. Otra situación se va a dar si yo voy por esto creo que ya lo había dicho, pero lo vuelvo a reiterar por si alguno no estuvo. eh, no es lo mismo esa situación de la cual si yo voy por la ruta 2 hacia la costa a las 4 de la mañana, que no se ve nada, y del medio de un pastizal sale corriendo una persona y la atropello y la mato, ¿sí? Bueno, en ese caso lo que se va a entender es que hay un hecho de la víctima, una causa puesta por la propia víctima, que interrumpe totalmente el nexo causal, ¿sí? Y esto en un análisis de relación de previsibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo más previsible, siempre analizando este concepto de la previsibilidad, lo que la racionalidad humana media permite prever según el curso ordinario natural de las cosas, de lo que hablamos ayer. ¿Sí? Según el curso ordinario natural de las cosas, no es lo más común, ¿sí? O lo cotidiano o lo que alguien puede prever que en el medio de la ruta a las 4 de la mañana, en medio de la oscuridad, me salga alguien del medio de un pastizal corriendo hacia la ruta. No. Ahora, en Libertador, a la altura de la facultad, según el curso de las cosas, es muy posible, según la que la racionalidad humana media permite prever, que alguien cruce donde no debe, con lo cual no es la misma situación. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Alguien no entiende? Me dicen, si alguien no entiende, No, miren que... Se entregó. Sí, profe, se entendió. Ok, profe, sí, escucho. una consulta. Escucho, León. León, Em, Leonardo, sí, perdón. el que cruza la calle, por ejemplo, por donde que no sea cruce de peatón, ¿tiene alguna responsabilidad? O sea, Sí, sí, por eso es esto de lo que estamos hablando, ¿sí? Hay una causa puesta por el damnificado eh, que de alguna manera puede eximir si cruza donde no debe, porque las reglas del tránsito no solamente son para eh, el peatón, también las tiene que respetar, el ciclista también las tiene que respetar, etcétera. Pero eh, ahí en ese caso lo que va a haber es lo que antes se denominaba culpa de la víctima, ¿sí? La omisión de la diligencia debida, porque la diligencia debida al peatón, ¿qué es lo que le exige? Volvemos a esto al factor subjetivo. Le exige que cruce donde debe cruzar, ¿sí? Que espere que el semáforo habilite el cruce de él, que no, más allá de que cruce por la senda peatonal, que cruce si hay un semáforo que habilita el cruce peatonal del peatón, bueno, justamente tiene que esperar a la señal que habilite su circulación, ¿sí? ¿Está bien, Leonardo? sí, 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 entendí. O sea, igual mi pregunta iba si, o sea, el que cruza peatón, o sea, ¿qué carga, si le corresponde una sanción, una multa No, o... lo que va a hacer es cargar con parte del daño, es decir, el juez lo que va a decir en su sentencia va a decir, bueno, de la causación total del daño, supongamos el 100% del daño, que se traduce en una incapacidad de X y que se traduce en un monto de 100.000 pesos, el 40% lo va a cargar el propio damnificado por su propio hecho, ¿sí? Y el 60% va a cargar el demandado o el dueño guardián de ese vehículo por el daño causado por el riesgo de la cosa por un factor objetivo, es decir, que la indemnización final que va a recibir ese damnificado se va a reducir en un 40%, digamos, por la causa puesta por el propio damnificado. No es que él va a pagar o algo. ¿Sí? Ah, entendí, ahí, entendí, profesor, entendí. Es decir, en vez Pero- de ser indemnizado en el 100%, se le indemnizará en el 60%, en el 50%, en el 70%. Sí, 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 entendí, perfecto. Muchas gracias. nada, nada. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Una pregunta en su experiencia en cuanto a lo oneroso, ¿es más cuando es una responsabilidad subjetiva?
o no influye? No, no influye eso. No influye porque lo Ok, importante es, digamos, el daño, o sea, que es justamente el presupuesto que después tenemos que analizar. Va a depender de la causación del daño. gracias. A ver, el juez puede tener en cuenta circunstancias subjetivas en lo que tiene que ver si el obrar así. Cuando nosotros vamos a ver, cuando veamos la extensión de las consecuencias, vamos a ver que las consecuencias se agravan, ¿sí? O va a haber una mayor extensión de las consecuencias, sería el concepto. Las consecuencias pueden ser inmediatas, mediatas y casuales. El código de Vélez también enumeraba las consecuencias remotas, sin embargo decía en el artículo 906 del código de Vélez, por ellas nunca se responde. ¿Cuál es una consecuencia remota? Eh, no sé, supongamos que me voy a tomar un avión, sufro un siniestro de la circulación porque me chocan el vehículo. Eh, Llego tarde al aeropuerto, no puedo tomar el vuelo que tenía pensado, me tengo que tomar otro vuelo y este otro vuelo termina prendiéndose fuego y termino falleciendo. Bueno, eso es una consecuencia remota, en el sentido de que no tiene una relación de causalidad con el hecho del siniestro de la circulación. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque nosotros no adoptamos la teoría de la conditio sine qua non. ¿Se acuerdan que de esto hablamos ayer, la clase pasada? Esto de que la teoría de la conditio sine qua non lo que decía es que todas las condiciones anteriores al daño habían sido causa de. Entonces, si tomábamos esa teoría de la conditio sine qua non, bueno, entonces sí, si el que me chocó el auto no me hubiese chocado y me hubiese roto el auto, yo no hubiese llegado tarde al aeropuerto y si no hubiese llegado tarde al aeropuerto hubiese podido tomar mi vuelo y si hubiese podido tomar mi vuelo no hubiese tomado un vuelo secundario y si no hubiese tomado el vuelo secundario no me hubiese pasado nada, hubiese llegado a destino, etcétera. Entonces, dentro de ese análisis de esa relación de causalidad adecuada, podría haber una responsabilidad de ese que simplemente me chocó y que impidió que yo llegue a tiempo al, al aeropuerto. Pero desde un concepto de relación de causalidad adecuada, porque alguien que se basa justamente en lo que sucede según el curso ordinario natural de las cosas, porque alguien me choque, ¿sí? En la calle y me dañe el auto y yo no pueda llegar al aeropuerto y me tenga que tomar otro vuelo y este segundo vuelo no llega a destino porque se prende fuego o cae en el medio del agua y morimos todos, bueno, no es lo que acostumbra a suceder según el curso ordinario natural de las cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Sí, Bien, entonces no le podemos achacar la responsabilidad por la muerte a ese que me chocó cuando iba por la autopista. Ahora, esas son las consecuencias remotas por las cuales nunca se responden. Lo que le decía es que hay consecuencias inmediatas, mediatas y casuales, ¿sí? Las consecuencias inmediatas son justamente las que acostumbran a suceder según el curso ordinario y natural de las cosas. Se llaman consecuencias de primer grado, ¿sí? Tienen una consecuencia justamente, valga la redundancia, inmediata con, eh, entre el hecho y el daño. No sé, supongamos que, por un ejemplo gráfico, me chocan el auto y me rompen el paragolpe, me rompen la óptica. Bueno, esto es una consecuencia inmediata, ¿sí? Porque acostumbra a suceder según el curso ordinario natural de las cosas. Si a mí de un auto me chocan de la parte de atrás y se me rompe una óptica o me rompen el paragolpe o me generan un daño en la chapa, bueno, según el curso ordinario natural de las cosas, frente a ese hecho se sucede ese resultado, ¿sí? Nadie va a dudar de eso. ¿Me siguen? sí, Bien, entonces esto es una consecuencia inmediata. Las consecuencias mediatas, ¿sí? Son consecuencias de segundo grado, o sea, entre el hecho y el daño, ¿sí? Y estas consecuencias son previsibles, ¿sí? Eh, o no son imprevisibles. Supongamos que, no sé, me chocan el auto, ¿sí? Y
me lo dañan, lo tengo que meter en el chapista y durante 10 días no puedo utilizar el vehículo y yo soy un taxista y me dedico a trabajar con el auto. Bueno, entonces ahí voy a tener un daño, ¿sí? Que es una consecuencia inmediata, ¿sí? La consecuencia inmediata va a ser el daño material del vehículo, pero la consecuencia inmediata van a ser los daños, ¿sí? Que están en una relación de causalidad de segundo grado con la consecuencia inmediata. ¿Se entiende? Que cuál va a ser, después le podemos poner un título, eso se llama lucro cesante, ¿sí? La ganancia efectivamente dejada de percibir por, no sé, 10 días que estuvo el auto en el garage, bueno, voy a tener un lucro cesante. Es decir, lo que yo ganaba por día lo voy a multiplicar por 10 y eso va a representar o o va a ser, digamos, la reparación en concepto del lucro cesante, la ganancia que yo dejo de percibir por no poder utilizar el auto por 10 días. Aparte, ¿sí? De los daños materiales que generen la reparación de ese vehículo, que van a ser una consecuencia de tipo inmediata. ¿Se entiende? Sí. Sí, Bien. Entonces tenemos consecuencias inmediatas, mediatas, que son, tienen un segundo grado de conexión con el hecho generador, pero tenemos unas consecuencias que van a aparecer que se llaman consecuencias perdón, casuales, ¿sí? Casuales. Las consecuencias casuales son aquellas que en principio no se responden porque son imprevisibles, ¿sí? Es decir, son consecuencias por las cuales no se responde. ¿Por qué? Porque no son previsibles. Y siempre recordemos que la relación de causalidad adecuada se basa en un concepto de la previsibilidad, lo que la racionalidad humana media y que sucede según el curso ordinario y natural de las cosas es lo que va a englobar la relación de causalidad como presupuesto que tenemos que acreditar. ¿Sí? Entonces, de estas consecuencias casuales no se responde, salvo que, ¿sí? Para aquel que causa el daño no sean imprevisibles, sino que las haya tenido en miras al momento de la causación del daño. Entonces, supongamos que eh, yo me peleo con alguien en la calle, ¿sí? Nos peleamos, yo no soy ni un boxeador, ni tengo una técnica de golpe, ni nada. Eh, Esta persona nos peleamos en la calle, tenemos una riña, me pega, y yo le pego un golpe en la cara, le pego en la nariz y empieza a sangrar y a los minutos de que empieza a sangrar no se puede parar el sangrado y esta persona fallece. ¿Sí? Ahora, lo que yo voy a tener que analizar es, por supuesto que voy a ser responsable de los daños causados, ¿sí? Al sujeto. Pero si esta persona fallece, no me van a poder cargar o me van a poder cargar, va a haber que ver el caso puntual, eh, con la muerte de esta persona, civilmente hablando, ¿no? O con la reparación del daño por la muerte de esta persona. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a tener que analizar es si según el curso ordinario natural de las cosas, frente a ese hecho se sucede ese resultado. Es decir, si según un análisis de la relación de causalidad adecuada y de la previsibilidad, por el hecho de golpear a alguien en la nariz, este alguien va a terminar con el resultado muerte. ¿Me siguen el concepto? sí. Como empujar a alguien por la escalera y... Eso es otra cosa, Ah, ¿sí? No sería ah, el caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo empujo a alguien por la escalera, bueno, según el curso de las cosas, este alguien puede, eh, digamos, darse la cabeza contra uno de los escalones y quebrarse el cráneo y fallecer. O sea, es algo que es previsible que puede llegar a pasar, ¿sí? Estamos claro, hablando sí. de que si yo golpeo a alguien en la cara y empieza a sangrar, eh, si este hecho desencadena este resultado, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, yo no soy un golpeador, perdón,
no un golpeador, un boxeador, no soy un karateca, no es que tengo conocimientos de cómo golpear o de cómo o dónde golpear y generar la muerte, etcétera, de alguien. Entonces, tenemos que analizar si, según el curso de natural de las cosas, frente a ese hecho se sucede ese resultado. ¿Ustedes qué pensarían? No, que fue mala suerte, si por golpear la nariz terminan muriendo. Sí, pero no, no hay buena o mala suerte. O sea, si hay relación de No. causalidad o no hay relación de causalidad. ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? Vos ya adelantaste, Romina, el resto, a ver qué piensa. Frente a este hecho, ¿se sucede este resultado? Puede ser que el que propina el golpe no tenga conocimiento que la otra persona probablemente padezca alguna enfermedad que no le permita coagular la sangre rápidamente. Bueno, esa es Entonces, otra cosa. La pregunta es si frente a este hecho se sucede este resultado según el curso ordinario natural de las cosas, y según lo que la racionalidad humana media permite prever, la previsibilidad, frente a este hecho, ¿sucede este resultado? no, Generalmente porque no. un golpe pues, no puede generar la muerte Sí. directamente, A ¿verdad? ver, otra cosa es que se caiga y se golpee la cabeza, bueno, o sea, hablamos de otras situaciones, ¿sí? Acá hablamos de un golpe en la cara, ¿sí? Sí, a ver, esto no quiere decir que ese que causa el daño no tenga que responder por determinados daños. Por supuesto que sí, porque si yo golpeo a alguien en la cara, bueno, le puedo generar una incapacidad psicofísica. ¿Por qué? Porque le puedo quebrar el tabique nasal y esto le genera repercusiones para poder respirar. Se tiene que hacer una cirugía estética justamente por un tema estético de esa nariz. Puede tener que ir al médico y tiene determinados gastos, más allá de los honorarios de un cirujano estético para que le repare esa nariz. Puede tener alguna disfuncionalidad en la respiración que le genere una incapacidad psicofísica, puede tener un daño estético, perdón, sí, puede tener un daño estético porque le queda una cicatriz, puede tener una incapacidad psicológica porque eso le genera un trauma, puede tener un daño a las consecuencias no patrimoniales o daño moral, puede tener cientos no, puede tener un grupo o una serie de rubros que componen un reclamo indemnizatorio. Eso está sin duda, ¿sí? Porque eso es una consecuencia inmediata, ¿ok? Después puede tener consecuencias también que son mediatas. Por ejemplo, esta persona que le dio un golpe en la nariz justo el día de mañana, al otro día iba a firmar una campaña publicitaria o tenía que viajar y no puede viajar, entonces se pierde ese viaje que ya tenía todo pago. Bueno, hay una serie de daños, ¿sí? Que se van a generar. Ahora la cuestión es si me van a poder cargar con la muerte de esta persona por mi hecho y por ese resultado. ¿Me siguen el análisis? Sí, profesor, yo creo que primero que no está bueno pelearse y que nadie lo hace con el fin de causar un daño, el daño en caso de la muerte. Sí, bueno, pero si lo causa, O también saber que si vos golpeas a alguien, corre con con que podés causar un daño mayor a un simple golpe. claro. A ver, supongamos que si yo golpeo a alguien, ¿sí? Sí, Entre dos o tres, no lo quiero matar, bueno, evidentemente hay una notoria indiferencia por los intereses ajenos, con lo cual hay un dolo indirecto, ¿sí? Si lo empujo y hago que se dé la cabeza contra el cordón, bueno, también estamos en la misma situación. Bueno, no lo quería matar, pero hay una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, un dolo indirecto, con lo cual ahí está más claro. Pero lo que voy es porque alguien sangre en la nariz, ¿sí? Según el curso ordinario natural de las cosas, no se va a desencadenar el resultado de la muerte. ¿Por qué? Porque para esta persona es imprevisible justamente lo que agregó Franklin, que este damnificado puntual tenía una preexistencia en su salud que eh,
por tener una enfermedad de base que no puede coagular su sangre. Entonces, en ese caso puntual, ¿sí? Para mí, que soy el que llevó adelante la acción que determina o que genera o desemboca o causa la muerte de la persona, era imprevisible porque no lo conocía. Yo no sabía de esa condición o de esa precondición médica del damnificado. ¿Sí? Entonces, ¿me van a poder cargar con una serie de daños? Por supuesto, ¿sí? Pero no me van a poder cargar con el daño que es la muerte, porque no hay una relación de causalidad adecuada, porque frente a este hecho, según el curso ordinario natural de las cosas, no se sucede ese resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso es una consecuencia de tipo casual, ¿sí? Por la cual en principio no se responde, lo que no quiere decir que no vaya a responder por las consecuencias inmediatas o mediatas, ¿se entiende? Ahora, si yo sabía, ¿sí? de la condición física preexistente de esta persona, porque sé que esta persona tiene hemofilia o cualquier otra enfermedad que no puede perder sangre, no puede tener ningún tipo de lesión y porque no coagula su sangre, bueno, entonces en ese caso, para mí no era imprevisible que frente a mi accionar se pudiese desencadenar ese resultado. Entonces ahí sí me van a poder eh, cargar con la consecuencia casual, ¿sí? Es decir, la consecuencia casual en principio no se responde porque es imprevisible, salvo que el agente la haya tenido en miras al momento de la causación del daño. ¿Por qué? Porque actuó con un dolo. Entonces, esto es para responder la pregunta de Romina, que decía si influye o no que el sujeto actúe con un factor subjetivo. Influye en este sentido, ¿sí? Que la extensión de las consecuencias por las cuales voy a responder va a ser mayor, ¿sí? Si yo obro con dolo que si obro con culpa o si obro con un factor de atribución objetivo. ¿Por qué? Porque en un factor de atribución objetivo nada más puedo llegar a las consecuencias inmediatas y a las mediatas, lo mismo que con un factor de atribución subjetivo culpa. Ahora con el dolo puedo ir un poco más allá. ¿Se entiende? Sí, Hice la Sí, sí. explicación para que entiendan esto que justamente ella preguntó. ¿Sí? No es lo mismo, obvio que no. ¿Está bien? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces, cuando estamos frente a un factor de atribución objetivo, seguimos en la pantalla, yo les dije que se desplaza el análisis de la culpabilidad a la causalidad. Lo que vamos a analizar o estudiar es la relación de causalidad. Por eso es que cuando estamos frente a un factor de atribución objetivo, yo voy a adelantar un poco. Esperen, voy a pasar bastante, denme un segundo. Acá. Responsabilidad derivada de intervención de cosas y de ciertas actividades consideradas riesgosas. Fíjense, dice el 1757. Toda persona, que voy a mover esta pantalla porque me está molestando. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, que es esto de lo que estamos hablando, ¿sí? O de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva, ¿sí? Entonces, el factor de atribución, cuando estamos hablando de las cosas, ¿sí? que pueden llegar a generar un daño por el riesgo mismo de la cosa o actividades consideradas riesgosas, la responsabilidad, el factor de atribución va a ser objetivo. eh, no son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad. Esto quiere decir que la autoridad administrativa me dé un carnet para manejar o circular con un auto, no es un eximente de responsabilidad, ¿sí? Ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Sujetos responsables, artículo 1758.
El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección o el control de la cosa o quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada contra su voluntad expresa o presunta. A ver, vamos a analizar un poco esta legitimación pasiva, ¿sí? La legitimación puede ser activa o puede ser pasiva. La legitimación activa es aquel que es damnificado y lleva adelante el reclamo eh, o busca a través de la responsabilidad civil la reparación del daño. La legitimación pasiva es aquel que causó el daño y que tiene que repararlo. Acá este 1758 lo que hace es definir a la figura del dueño o del guardián. El dueño es el que tiene la titularidad registral de la cosa, ¿sí? Y el guardián es el que tiene el uso, la dirección o el control, eh, y aquel que obtiene un provecho económico de la incorporación de la cosa en la sociedad. Por ejemplo, eh, supongamos que hay un cartel, ¿vieron esos carteles publicitarios? ¿Sí? Bueno, ese cartel tiene un dueño, ¿sí? Pero ese dueño, ¿qué hace? Lo alquila para publicidad, ¿sí? Entonces, alguien es el guardián de ese cartel. ¿Por qué? Porque tiene la dirección en el sentido de que establece cuál va a ser la publicidad, si eso se va a iluminar, en qué horarios, cómo va a estar la gráfica de esa publicidad, etcétera. Y además obtiene un provecho económico de la incorporación de esa cosa en la sociedad. Entonces, supongamos que ese cartel se cae, ¿sí? Y se cae en la cabeza de alguien, o se cae arriba de una casa, o se cae arriba de un auto. Bueno, acá va a haber una responsabilidad concurrente del dueño y del guardián. El dueño es el dueño, ¿sí? De ese cartel. Y el guardián es el que se aprovecha de la incorporación de la cosa que un dueño pone en la sociedad, ¿sí? Una situación muy común era lo que se daba con el transporte de la mercadería, ¿sí? En un momento determinado, en una empresa de servicios, de servicios, de productos lácteos, lo que hacía era, para evitar, ¿sí? Ser responsable por los daños causados por sus vehículos en el transporte de la mercadería, lo que hacía era terciarizaba el transporte, ¿sí? Entonces contrataba empresas que pongan sus propios transportes para que si causaban un daño, estos daños iban a tener que ser reparados por el dueño de esa cosa, ¿sí? De ese vehículo, que ya no es la empresa láctea. Ahora, como la empresa láctea ploteaba los vehículos con su publicidad, bueno, lo que se decía es, bueno, usted también obtiene un provecho económico de la incorporación de esa cosa en la sociedad, con lo cual usted también, ¿sí? Es guardián y va a ser responsable junto con el dueño, es decir, que los dos van a responder por la causación del daño. ¿Me siguen a lo que voy? Bueno, y acá aparece un concepto que es el de la responsabilidad concurrente, que es un término que aparece en el Código Civil y Comercial. No estaba en el Código de Vélez este concepto de la concurrencia. Eh, ¿Qué quiere decir la responsabilidad concurrente? Cuando tenemos eh, dos o más responsables, bueno, su responsabilidad puede ser solidaria o puede ser concurrente. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la responsabilidad solidaria ambos, ¿sí? Van a responder por la misma causa. Por ejemplo, los padres son solidariamente responsables por los daños causados por sus hijos menores de edad que habiten con ellos y que estén bajo su responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque los padres asumen una garantía frente a la sociedad por los daños que puedan llegar a causar sus hijos, siempre que estemos hablando de todas estas condiciones, ¿no? Hijos menores de edad que habiten con ellos y que estén bajo su responsabilidad parental. Eh, pero su responsabilidad es solidaria, ¿por qué? Porque la causa fuente que da origen a la responsabilidad de los padres es por lo mismo, ¿sí? Es decir, porque son progenitores. Ahora, cuando tenemos
causas diferentes, ¿sí? Que dan lugar a la responsabilidad es concurrente, ¿sí? Y no es solidaria. Entonces ahí puede suceder que uno responda por responsabilidad objetiva y el otro responda por responsabilidad subjetiva, ¿sí? Ambos van a responder, pero esa responsabilidad es concurrente y no es solidaria porque la causa es diferente. ¿Se entiende? Sí, Bueno, voy a volver hacia atrás. Entonces, cuando estamos frente a un factor de atribución objetivo, como era lo que estábamos hablando, eh, como se desplaza el análisis de la culpabilidad a la causalidad, la única manera de eximirme de responsabilidad frente a un factor de atribución objetivo es quebrando el nexo causal, porque esto es lo que yo voy a analizar, la relación de causalidad, ¿sí? Es decir, la prueba de una causa ajena. ¿Y cómo puedo quebrar el nexo causal o cómo puedo probar una causa ajena? Probando cualquiera de estas tres eximentes genéricas que van a aparecer en esta pantalla. El hecho del damnificado, el caso fortuito o el hecho de un tercero por el cual yo no debo responder. ¿Sí? Entonces, hecho del damnificado, ¿sí? Fíjense en que dice la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño. ¿Sí? Es decir, que el hecho del damnificado puede generar una causa ajena que interrumpa total o parcialmente el nexo causal puesto por el responsable o el sindicado como responsable, como en el caso del auto del cual estuvimos hablando. También puede ser que haya un caso fortuito. ¿Sí? Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no pudo ser evitado. Requisitos indispensables para acreditar el caso fortuito. Hecho que no puede ser previsto o que habiendo sido previsto no puede ser evitado. ¿Sí? Eh, y el caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad. Y la tercera causa de exhibición de responsabilidad es el hecho de un tercero por el cual yo no tengo que responder, ¿sí? Para eximir de responsabilidad total o parcialmente, el hecho de un tercero por quien no debo responder debe reunir los caracteres de caso fortuito. Esto quiere decir que no cualquier hecho de un tercero va a configurar una eximente de responsabilidad, sino que tiene que ser el hecho de un tercero, un hecho que no pueda ser previsto o que habiendo sido previsto no puede ser evitado, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Eh, en lo que tiene que ver con la responsabilidad del organizador de un partido de fútbol. Supongamos partido de fútbol, no sé, eh, Boca River, ¿sí? El organizador es Boca. Bueno, cuando Boca como organizador admite, ¿sí? Masiva e indiscriminadamente a todos los hinchas, a todas las a todos los hinchas que forman una barra brava, sabe que son grupos peligrosos, de riesgo, que generan conflictos, eh, los admite masiva e indiscriminadamente, cuando se produce una pelea y un barra brava termina apuñalando a otro, bueno, ahí no hay un hecho de un tercero por el cual el organizador Boca se puede eximir de responsabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que sea un hecho de un tercero, tiene que haber sido un hecho que no pueda ser previsto, ¿sí? O que aún habiendo sido previsto no pueda ser evitado. Y justamente estas situaciones de violencia son hechos que son previsibles, porque son constantes, son hechos que suceden cotidianamente, con lo cual no puede eximirse de responsabilidad del organizador frente al damnificado diciendo, bueno, no, en realidad lo apuñaló un tercero por quien yo no debo responder, no era un dependiente mío o alguien por quien yo deba responder. Y la realidad es que la corte lo que le va a decir es, bueno, la realidad es que ese hincha, ese barra brava, justamente no es una conducta imprevisible, no es algo que no se pueda prever y aún cuando se puede prever se puede evitar, porque justamente usted tiene que adoptar las medidas de seguridad para que eso no pase. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo vamos hasta acá?
Bien. La- ¿Eh? Es complejo, ¿sí? es complejo, es largo, perfecto. Es largo, es Difícil. complejo, pero es, digamos, el núcleo de nuestra materia tiene que ver con la responsabilidad civil. Eh, Vamos a ir a, bueno, una vez que tenemos, después vamos a ver que los factores objetivos no solamente son el riesgo, sino que hay muchos supuestos de factores objetivos de atribución de responsabilidad. Ya en lo que estuvimos hablando, hablé de la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos, tiene una responsabilidad que también es objetiva, ¿sí? No es que el padre puede decir, ah, yo no tengo la culpa de lo que hizo mi hijo, no. O sea, tenés que responder porque vos asumís una garantía frente a la sociedad por los daños que pueda llegar a causar tu hijo, ¿sí? Porque si no, el damnificado queda desprotegido de cualquier reparación, porque obviamente el hijo no tiene bienes, ¿sí? Después igual lo vamos a ver en la clase que viene. Pero bueno, así como tenemos lo que tiene que ver con el riesgo, tenemos la responsabilidad de los padres, tenemos la responsabilidad objetiva de la ley de defensa del consumidor, tenemos la responsabilidad objetiva del principal por los hechos del dependiente. Son diferentes supuestos, ¿sí? En los cuales la atribución de responsabilidad va a ser objetiva, ¿sí? No subjetiva. Después igual vamos a mencionarlos en las clases venideras. Pero bueno, supongamos que voy a pasar acá. Factor objetivo, ¿sí? Tenemos entonces un comportamiento antijurídico, ¿sí? Por una acción o una omisión, ¿sí? Dañosa, que no está justificada. Tenemos un factor de atribución, sea culpa o sea dolo, o sea un factor objetivo. Tenemos que ver si hay otro presupuesto de la responsabilidad que es el daño, que lo vamos a ver para la clase que viene. Y el último presupuesto que nos queda por analizar es la relación de causalidad. La relación de causalidad es el nexo, ¿sí? O la conexión que va a existir entre ese presupuesto antijuricidad y el presupuesto daño del cual vamos a hablar la clase que viene. Ahora, fíjense en que acá en amarillo aparece la relación causal, ¿sí? Del artículo 1726. Y dice, son reparables las consecuencias dañosas que tienen un nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Es decir, que la relación causal que nosotros vamos a adoptar es la relación de causalidad adecuada, ¿sí? Adecuada. ¿Cuál es la adecuada? La que acostumbra a suceder según el curso ordinario y natural de las cosas. ¿De dónde tomamos este concepto de la relación de causalidad adecuada? De la definición de lo que es una consecuencia inmediata. Fíjense en que en la pantalla el artículo que sigue, el 1727, habla de los tipos de consecuencias, de las cuales también hablamos hace un rato, de las consecuencias inmediatas, de las mediatas y de las casuales, ¿sí? Fíjense en que al último dice las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman casuales. Ya hicimos la explicación, ya son aquellas que no se pueden prever, aclaramos, salvo que el agente causador las haya tenido en miras al momento de la causación del daño y ahí sí se las vamos a poder achacar, si no, no. Pero lo que voy es, ¿de dónde tomamos el concepto de la relación de la causalidad adecuada? De la definición de lo que es una consecuencia inmediata del artículo 1727 que dice, las consecuencias inmediatas que resultan solamente de la conexión eh, perdón, las consecuencias inmediatas de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas se llaman consecuencias inmediatas. Vuelvo a leerlo. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas se llaman consecuencias inmediatas. De esta definición de lo que es una consecuencia inmediata, nosotros tomamos el concepto de la relación de causalidad adecuada. La relación de causalidad adecuada es aquella que acostumbra a suceder según el curso ordinario y natural de las cosas. ¿Qué quiere decir? Frente a este hecho, según el curso ordinario y natural de las cosas, se sucede este resultado y no otro.
Si esto no se da, no hay una relación de causalidad adecuada. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, vamos a dejar hasta acá.